Vamos entonces a lo que nos corresponde en el día de hoy. Y en el día de hoy, pues, estaba analizando un poquito, ¿verdad? En esos momentos devocionales, estaba pasando por el libro de Mateo y me interesa mucho nuevamente regresar a la oración modelo. Y déjeme ver si puedo poner por aquí rapidito, vamos a poner un poquito más grande. Vamos a ver la oración modelo, ¿verdad? De una perspectiva poco a poco, eh, casi exegética, ¿verdad? Para ir analizando todos los puntos de esta gran oración. Primero que nada, vamos a comenzar con el contexto histórico del pasaje. Recordarán ustedes que aquí precisamente en el capítulo 6, el Señor estaba mencionando a sus discípulos ciertas cosas, ¿verdad? Desde el capítulo 5 estamos viendo que el Señor lo que hacía era hablando a una multitud y en el capítulo 5 él está hablando sobre las bienaventuranzas y él habla nuevamente, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que padecen, gozados de alegría. Todo ese concepto lo está explicando en el capítulo 5. Está, en pocas palabras, extendiendo lo que viene siendo el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, luego que da las bienaventuranzas, empieza a explicar a los fariseos y a los judíos estas las siguientes palabras, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él dice, oíste que fue dicho a los antiguos? Y explica el mandamiento. Ahora él dice, pero yo os digo tal cosa. Aquí nuevamente estamos viendo que el Señor no solamente está dándole validez a la ley, sino él se está poniendo por encima de la ley o el dador de la ley. Quiero saludar por aquí rapidito al pastor Ariel Romo. Pastor Ariel Romo, nuevamente, por favor, vayan al canal del pastor Ariel Romo. Él tiene un canal aquí en YouTube y se llama así mismo, Pastor Ariel Romo. Vayan allá y suscríbanse nuevamente y apoyen al hermano Pastor Ariel Romo. Muy buenas enseñanzas. Y además es mi pastor cuando yo voy ya a Pamplona, en España, junto con el pastor Julio Torres. Así que nuevamente vayan allá y a través de TikTok y a través de Instagram también el pastor Ariel Romo, así lo consiguen. Así que un abrazo a mi buen hermano Ariel Romo, allá el pastor Ariel Romo de la iglesia Palabra Viva Navarra en Pamplona, que de hecho, para los que están en España, recuerden que ahora en octubre 6 o 7, no recuerdo cuál era, me corría por ahí Ariel, octubre 6 o 7 vamos a estar en las conferencias de Palabra Viva Navarra. Solo Cristo va a ser el tema con el pastor Juan Manuel Vaz, el pastor Will Graham, este servidor y nuevamente también el pastor Julio y el pastor Ariel en las conferencias de Palabra Viva Navarra. Así que estén pendientes a eso todas las personas que viven en el norte de España, noreste de España, la gente de Bilbao, Zaragoza, Logroño, toda esa área por allá, ¿verdad? Tudela, que pueden viajar hasta Pamplona en esa área de Navarra. Estén pendientes que eso va a ser ahora en octubre. Nuevamente, Pastor Juan Manuel Vaz, Pastor Luis Gran y este servidor, junto con el Pastor Julio Torres y el Pastor Ariel Romo, en las conferencias de Palabra Viva Navarra. Así que continuamos por aquí. Un saludo a todos los hermanos. Bien, nuevamente, regresando a lo que estábamos mencionando, el pasaje del capítulo 5, pues comienza con la bienaventuranza. El Señor expande ahora dando ese dicho. Oíste que fue dicho a los antiguos. En otras palabras, él está haciendo referencia a la Torá, está haciendo referencia, perdón, al Tanakh, porque está hablando de profeta y la ley como tal. Pero entonces él se pone por encima diciendo, pero yo os digo, aquí hay uno que tiene una autoridad mayor que el Pentateuco, una autoridad mayor que la ley, porque él es el dador de la ley. Y entonces, explicando este concepto del reino de Dios, llegamos ahora al capítulo 6, y en el capítulo 6 pues empieza a hablar, mira, no seas como los fariseos, guardarte de los hombres de vuestra propia justicia. Aquí empieza a hablar ahora del testimonio de un cristiano. Y en un momento empieza a hablar, mira, el carácter del hombre de Dios tiene que ser un carácter intachable, en la cual ahora, aun cuando estés dando, mira, no permitas que tu mano derecha conozca lo que tiene la mano izquierda. Y entonces empieza a hablar y a introducir más el concepto de lo que viene siendo el reino de Dios. Entonces llega el versículo 5 y hace una advertencia, que cuando vayan a orar no sean como los hipócritas, porque recuerden que allí los fariseos se paraban en una esquina, se ponían el taliz y empezaban a orar en una forma alta para que todo el mundo viera qué tan santos eran ellos. Por ende, lo que estaban tratando de hacer era una apariencia al pueblo de santidad, y el Señor, como juzga los corazones, se ha dado cuenta que su intención no era la correcta.
Pues él hace una advertencia aquí en el versículo 5 y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y recuerden que el hipócrita es aquel que tiene doble cara. Presenta una cara delante de todo el mundo, pero en realidad su corazón es otro. Entonces dice, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. ¿Qué era la sinagoga? El lugar donde se reunían todos ellos, donde había el populacho. Y las esquinas es donde pasa todo el mundo. En otras palabras, ellos querían que todos vieran lo santo y lo bueno que ellos eran. Entonces le dice, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, el que ora y busca el ser aplaudido por el hombre ya tiene su recompensa. Fuiste aplaudido por el hombre. Sin embargo, el Señor dice, más cuando tú, ¿verdad? Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces él dice, cuando ores, no ores para todo el mundo, ora con un corazón contrito, ora en una forma. Y mire, hay un acróstico en inglés que se utiliza mucho, que es el de AXT, pero en español, para traducirlo así más o menos, en el momento que vayamos a orar, y específicamente en esta oración modelo, podremos ver en los rasgos o los trazos de este concepto, es lo siguiente. Nuestra oración debe comenzar primero que nada con una adoración. Póngase a pensar cuántas veces nosotros comenzamos a orar y lo primero que hacemos es pedir, Padre nuestro que estás en los cielos, permite, Señor, esto, o Señor, dame esto, o Señor, dame lo otro. A veces yo me siento atrás y un hijo mío, ¿verdad? Viene y lo primero que dice, papi, tienes $2, la razón que sé yo. Buenos días, hijos, ¿cómo están? Por lo menos date cuenta con quién estás hablando, por lo menos reconoce, por lo menos saluda, ¿ves? Porque es una manera de ejercer respeto. Entonces, cuando el Señor empieza a darnos instrucción de cómo orar o la oración modelo, que lamentablemente se llama el Padre, o le llamamos el Padre Nuestro, pero en realidad esta no es una oración del Padre Nuestro. Esta es una oración modelo del cristiano de cómo acercarse a ese Padre que viene siendo nuestro. Entonces nos dice que nos acerquemos y en este proceso de acercarnos a Él debe haber un respeto. Así que comenzamos con la primera letra. Yo diría que la primera letra, y déjame ver si la puedo escribir por aquí. Vamos, la voy a poner por aquí, que es la letra A. A ver si se escribe aquí. La letra A. Y la letra A lo que simboliza, lo que significa es que debemos comenzar con una adoración, reconocer quién es Él y adorarle a Él por quien Él es. Pues debe comenzar todas nuestras oraciones con una oración. Segundo, yo diría que, mire, debemos comenzar con una confesión. Adoramos al Dios de toda gloria, pero reconocemos nuestra condición delante de Él. Por ende, hacemos una adoración, luego hacemos una confesión y luego que hacemos una confesión, mire, esté agradecido de lo que Dios ha hecho en su vida. En otras palabras, Señor, tú eres santo, Señor, tú eres grande, Señor, a ti te adoro. Cuán rica y grandes son tus misericordias cada mañana. Señor, muchas veces no puedo comprender tu grandeza, pero te alabo por quien tú eres. ¿Ves? Es el proceso de adoración. Y entonces ahora viene el proceso de confesión. Señor, no mires mi pecado, ten misericordia de mí. Inclina tu oído, Señor, a este pecador y reconoce quién tú eres delante de él. Entonces, dale gracias por lo que él ha hecho. Pero Señor, aún siendo pecador, la Biblia dice claramente, por cuanto abundó el pecado en mí, sobreabundó tu gracia. Por ende, a ti, Señor, te puedo dar toda la gloria, toda la honra, todo el honor, santificando tu nombre, Señor. Alabado seas para siempre. Entonces nos presenta que un orden en la cual podemos ir orando y no meramente brincar a las peticiones de nuestro corazón. Entonces, finalmente, podremos hacer una súplica. Señor, reconociendo quién tú eres, confesando quiénes somos nosotros y adorándote. Entonces, por favor, inclina tu oído en súplica a ser propicios para nuestra necesidad, porque ciertamente tú conoces y sabes que nosotros somos meramente polvo y por esa manera te pedimos, Señor. Entonces ahí sí, ¿verdad? Que comencemos a pedir, ¿verdad? Pero yo diría que, mire, estas siglas que tenemos aquí, la A, C, A y S, es un buen comienzo para uno empezar a orar. Pero entonces aquí llega el concepto de, luego que el Señor hace toda esa explicación y entramos en el texto, ahora vamos al concepto nuevamente de ir quizás palabra por palabra. En una forma exegética vamos a ir desglosando a este verso poco a poco.
Hay un buen reportaje que estaba leyendo sobre estas primeras partes del capítulo 6, versos 9 al 13, que comienza con esta oración que le llamamos la oración del Padre Nuestro y nuevamente registrada precisamente aquí en Mateo capítulo 6, versos del 9 al 13, cuando nos dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Aquí, santificado sea tu nombre. Hay que primero comenzar con esto. Vosotros, ¿y a quién está refiriéndose aquí a vosotros? Pues nuevamente lo que estaba mencionando yo anteriormente en el capítulo 5 y en el capítulo 6, está hablando con aquellas personas que el Señor le estaba haciendo el alerta para que no fuesen como los fariseos o como los hipócritas. Vosotros, o sea, ustedes, los que van a escuchar esto, pues oréis así. Oréis así, el Señor nos está diciendo ahora la forma, el parámetro que debemos seguir, en otras palabras, el modelo, o en otras palabras, aquello que vamos a tomar en cuenta cuando vamos a orar. Y fíjense que comienza con qué, con la palabra Padre, con la palabra Padre y nuestro. Aquí a lo que hay es que es una posesión que nosotros tenemos, que una posesión que nosotros tenemos y luego reconociendo donde Él está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos es nosotros reconocer que tenemos una pertenencia, pero esta pertenencia comienza no porque Él nos pertenezca a nosotros, sino que nosotros le pertenecemos a Él. ¿Cómo podemos decir que Él es nuestro Padre? Pues nuevamente, mire, usted puede ir a textos como por ejemplo, déjeme buscarlo por aquí, si no me equivoco, en Mateo capítulo 8, verso, déjeme buscarlo por aquí, lo tenía apuntado por aquí rapidito, Mateo capítulo 8, verso 40, perdón, Juan capítulo 8, verso 42. Vamos a Juan capítulo 8, verso 42. Y esto es lo que yo siempre le menciono, ¿verdad? Que cuando hablamos de que la Biblia se interpreta a sí misma, es que nuevamente la Biblia va a tomar un pasaje y te va a llevar a otro pasaje para explicarte lo que está diciendo en ese pasaje. Y utilizamos que la palabra de Dios para el estudio correcto de la oración. El acróstico que estábamos mencionando, está, la hermana Julie se lo acaba de poner por aquí, lo voy a dejar por aquí para que usted lo pueda copiar y nuevamente utilice esto como un estudio. Fíjense esto, en Juan 8:42, cuando habla de Padre, dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Los que son hijos de Dios son aquellos que reconocen nuevamente quién es este Dios. Y en este caso, hablando de la divinidad de Jesús, ciertamente, ¿verdad? Tendríamos que amar a Jesús. Aquellos que aman a Jesús son aquellos que pueden ser hijos de Dios. De hecho, cuando vamos a Juan capítulo 1, verso 13 o verso 12, ¿verdad? No todo el mundo es hijo de Dios, que es un falso concepto. Para poder decir Padre nuestro, usted tiene que tener esa pertenencia, usted tiene que pertenecerle a Él. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Son aquellos que escuchan la voz de Dios. Pero sobre todo lo que dice Juan capítulo 1, verso dice, más a todos los que le recibieron. O sea que primero que nada son aquellos que le reciben. A los que creen en su nombre. Segundo, lo reciben y creen en su nombre. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que estos que están aquí en el Padre Nuestro, que pueden decir Padre Nuestro, fueron aquellos que le recibieron, ¿verdad? Vamos a empezar aquí, le recibieron, y los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Ese nombre que vamos a hablar ahora en un segundo, que debe ser santificado. Así que estos que creen en el nombre de Dios son aquellos que le reciben y aquellos que creen para ser que Padre nuestro, para poder decir Padre nuestro, que hay esa pertenencia personal en ellos. Vamos por aquí, vamos a seguir borrando y copiando, ¿verdad? Porque a mí me gusta hacer esto porque ustedes pueden ir tomando un papel ahora y usted puede ir también conmigo haciendo estas marcas, ¿verdad? Busque un papel, escribe el versículo y vaya haciendo estas marcas y vaya escribiendo las notas, que así también se estudia la Biblia, usted vaya haciendo notas de cada palabra. Entonces nos habla Padre nuestro, y nuevamente dice, les dio la potestad. Pero nuevamente vamos al versículo 13 porque explica lo del versículo 12. Yo siempre lo he dicho aquí en mi canal por muchas veces, los cuales no son engendrados de sangre. En otras palabras, estos que pueden decir Padre nuestro, no es porque su padre o su madre carnal les dio la autoridad para ser llamados hijos de Dios, ni de voluntad de carne,
Y no es porque meramente salió que usted deseaba ser hijo de Dios, ni de voluntad de varón. ¿Ves? No viene por el engendramiento natural, sino de Dios. Así que aquí en estos Padre Nuestro, aquí Dios nos da el privilegio de llamarle a Él Padre Nuestro. Nuevamente, no porque Él nos pertenezca a nosotros, sino porque nosotros le pertenecemos a Él. Cuando vamos a Efesios capítulo 1, verso 13, nos dice, habiendo escuchado el Evangelio de verdad, que son las buenas noticias, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En eso, buen momento, y repito, nos habla claramente, como Juan 1:12 nos dice, que son los que le recibieron y los que creen en su nombre. Son los mismos que en Efesios capítulo 1, verso 13, hacen esos aspectos o esas cosas. Pues de aquí es que estamos hablando, ¿verdad? Padre nuestro, comenzando de ley para recapitular, vosotros, ¿quiénes? Los que estaban hablando anteriormente, a los que se le está brindando esta información, a los que le dan la instrucción de cómo deben orar, el Señor nos da que el mandato de que debemos orar así como de esta manera, de aquí en adelante, mencionando que primero reconociendo a quién estamos dirigiendo nuestra oración. Nuestro Padre lo que implica es que hay una relación íntima con Dios, que podemos llamarle a Él Padre. Pero ¿por qué le podemos llamar a Él Padre? Porque nuevamente, habiendo escuchado el Evangelio de salvación, el Evangelio de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, fuimos que sellados con el Espíritu Santo. Ahora venimos a ser propiedad de Dios por medio del pago que Él dio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así que en el momento que confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿dónde está eso? Romanos capítulo 10, verso 9 en adelante. ¿Ves? Esto es todo Biblia. Para mantenernos en un estudio bíblico vamos a hablar de Biblia. Esos son los que son los hijos de Dios y que son que engendrados no por voluntad de carne y de sangre, sino por la medio de la voluntad de Dios. Así que es la voluntad de Dios el que nosotros que le llamemos Padre nuestro, que entendamos que tenemos una relación íntima de pertenencia porque pertenecemos a una gran familia y es la familia de los redimidos. Vosotros sois nación santa, pueblo escogido, linaje de Dios. Somos esa nación escogida por parte de Dios. Pero entonces, como bien estaba mencionando y entrando nuevamente aquí en materia, que estás en los cielos. Ese Padre nuestro, sabemos que Dios es que omnipresente. Ciertamente Dios es omnipresente, está en todos lados. Pero aquí cuando habla está en los cielos nuevamente es la morada de Dios. En la morada de Dios hay que, hay adoración. En la morada de Dios hay santidad. En la morada de Dios se despliega su poder. En la morada de Dios está su soberanía. En la morada de Dios está su presencia, la gloria, la magnificencia. Allí se encuentra ese lugar, ¿verdad? No está corrompido por materia, no está corrompido por la materia, nuevamente, no está corrompido por el pecado, perdón, no está corrompido por aquel pecado que, en pocas palabras, eliminó esa relación o quebrantó, no la eliminó, quebrantó esa relación que tenía el hombre con Dios. Allí está Dios en su presencia en los cielos. Los cielos son ¿qué? Mucho más sublime, mucho más alto. En otras palabras, está hablando que este Dios que es nuestro tiene una grandeza que habita en un lugar que se llama los cielos. Pero entonces aquí entramos a algo. Habla que nosotros debemos hacer santificar que su nombre. Su nombre es sagrado. ¿Por qué? Porque Él está en los cielos. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Y aquí volvemos con la letra A en la oración. Comenzamos con la adoración, adorando a Dios, reconociendo quién es Él. Así que nuevamente, la oración de Mateo capítulo 6, que comienza con el Padre Nuestro, nos llama que a santificar. ¿Qué cosa es santificar? Vamos a detenernos aquí un segundo. Santificar. Santificar es hacer algo santo, algo separado, ¿verdad? Algo que es bueno, algo que es diferente a lo común. Y entonces Jesús aquí en Mateo capítulo 6, versos 9 al 13, nos está enseñando no solamente a sus discípulos, sino a nosotros cómo debemos orar y orar para que Dios el Padre, ¿verdad?, sea santificado por medio de su nombre. Y hay que destacar esto, mire, esto es una petición, esto que está aquí es una petición. Y esta petición
nos está diciendo que nosotros debemos santificar a su nombre. Así que Él nos da, en pocas palabras, un mandato, o también puede ser una petición. Oren de esta manera, y comienza a orar por aquí. Nos hace otra petición: santifiquen que el nombre de Dios. ¿De quién? ¿De quién es el nombre? Santificado sea tu nombre, pero es el nombre de quién? Del Padre. Ahí tenemos una unión entre Padre y el nombre de Él. Entonces, su nombre, hay que destacar que, aparte de esto ser una petición, ¿verdad? Es de primordial importancia de que nosotros santificamos o separemos ese nombre de Dios y no lo tengamos por común. Por eso la Biblia nos habla a nosotros de que en el libro del Éxodo, ¿verdad? Y cuando nos dan los 10 mandamientos allá en el Pentateuco, nos dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque su nombre es santo. Hay un respeto que se le merece. Usted no puede tratar a Dios como cualquier cosa. Usted no puede tratar a Dios como otras divinidades. Usted no puede rebajar a Dios al ámbito de una criatura. Ni una criatura usted la puede elevar al ámbito de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios es Dios. Por eso dice allá en Isaías: Él no comparte su gloria con nadie. Pero ¿de qué gloria está hablando? Su gloria de la santificación, su gloria del poderío, su gloria de su grandeza. De eso es lo que está hablando ahí en el capítulo, ahí en Isaías, ¿verdad? Así que vamos por aquí, vamos a seguir, porque esto se está poniendo bueno, mi amado. Déjame limpiar esto por acá para ir entrando en materia por aquí. Y nuevamente le invito a que siempre que nosotros vayamos a hacer un estudio así exegético, que vayamos a la palabra nuevamente, usted vaya y entre directamente al texto y lo vaya desglosando palabra por palabra, porque revele que toda palabra es inspirada por Dios. Eso es bien interesante y muy, muy interesante para hablar de eso. Bien, la santidad y santo es lo mismo. Mi pregunta por aquí, la hermana Corina. La santidad, nuevamente, es el proceso para llegar a ser santo. Santo es la palabra que significa separado, más limpio. Usted póngale los atributos superlativos a esa palabra santo. Y santidad, nuevamente, es el proceso en cómo se llega a eso. Pero esa santidad, nuevamente, es un atributo de parte de Dios que puede ser comunicable con nosotros única y exclusivamente en el proceso que Él nos hace santo, o en la manera en que nosotros entendemos que nos vamos separando para adorarle a Él. En ese momento estamos que santificándonos, pero aquí habla de santificar su nombre. Separen su nombre, denle la lealtad que se merece. Mire, a nadie le gusta que su nombre se quede en el olvido. ¿Por qué? Porque si es algo común, se vuelve a nadie le gusta. Mire, muchas veces personas tratan de escribir mi nombre y me dicen que yo soy Anuel con A. No, mi nombre no es Anuel. En el momento que usted diga Anuel, está hablando de otra persona, pero no está hablando de mí. O cuando pronuncian mal mi nombre, ¿verdad? Pues yo digo: no, no se está pronunciando mal, ¿verdad? Nuestros nombres son parte de nuestra identidad y valor como persona. Dios ha revelado su nombre y ha revelado también los nombres de Él para revelar que su identidad y su valor como persona. Y cuando hablo de persona, no lo estoy llevando al lado de la criatura. Una persona es aquel que tiene voluntad, intelecto y emociones. Eso es el aspecto de persona. Así que si para nosotros es bien importante tener un buen nombre, es decir, tener una reputación que es intachable, ¿verdad? De la misma manera, el nombre de Dios habla, o los nombres de Dios hablan de su identidad, de su carácter, de sus acciones, ¿verdad? Y fíjense, aquí yo estaba leyendo un documento que nos menciona y dice, y cita, por ejemplo, a David cuando dice, cito: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea que se refiere a la acción de Dios de santificar su nombre por la forma en que nos guía a nosotros. Y hace referencia al Salmo 23, a Isaías 48, Ezequiel capítulo 20. O sea que el nombre de Dios, en este aspecto que hablamos de aquí, de este nombre de Dios, nos está hablando de su carácter, de su reputación, de su carácter, de su reputación. Nos está hablando, ¿verdad? Del significado que debe tener de santo o separado, que no se compare con nada en el universo. Y eso es lo que Jesús nos enseña a pedir aquí, de que nosotros no solamente reconozcamos quién Él es, que es nuestro Padre, definitivamente, donde Él está, ¿verdad? Él no está en cualquier lugar, está en un lugar que es lugar de los cielos, pero
también reconozcamos qué significa o qué debemos tener ese respeto para con ese nombre. Y tenemos que santificar el nombre de Dios. Así que fíjense, mire, usted se pone a pensar, llevamos más de media hora hablando nada más del primer versículo de esta perícopa. Hay tantas cosas que se pueden decir aquí. Mire, en otra ocasión recuerden que Jesús oró por sus seguidores cuando dice, no ruego por los que, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Recuerden ayer en Mateo capítulo 17, versos 15 al 19. La palabra santificar, nuevamente, y volvemos aquí rapidito, la palabra santificar o santificado en ese sentido, perdóname. Ok, la palabra santificar en la oración, ¿verdad? Que Jesús hace, también es una traducción de la misma palabra griega traducida santificado en Mateo capítulo 6, verso 9. Jesús oró específicamente por sus discípulos, pero también por aquellos que creerían en él a través de su mensaje. Es decir, todos los que han puesto su fe en Jesucristo como hijos de Dios, estamos llamados a ser santos como él es santo. Y nuevamente la referencia de eso es Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Cuando nos habla también de santificar, y es que este punto es bien importante, cuando nos habla de santificar el nombre del Señor, nos habla, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, que de hecho él está citando, Pedro está citando a Isaías capítulo 8. Santificar en ese versículo lo que es una traducción nuevamente de la palabra griega santificado. Una de las formas en que santificamos el nombre de Dios es reconocer a Jesús como Señor y vivir nuestras vidas para honrar a Dios. Así que nosotros inclinamos nuestro corazón hacia Él, ¿verdad? Ponemos nuestra esperanza en Él, le obedecemos a Él y compartimos a los demás quién es Él. Así que esto cuando dice santifica su nombre, como nosotros en otras palabras también santificarlo, honrar su nombre. Póngase a pensar cómo su hijo o su hija le honra a usted. Le honra cuando son obedientes, le honra cuando dan un buen testimonio, ¿verdad? Le honra cuando respeta. De esas y muchas maneras, póngale todos los superlativos y todos los adjetivos que usted quiera. Usted que honra a su padre. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de santificado, no solamente es separado, sino también es de honrar a Dios y sobre todo su nombre, porque recuerden que su nombre describe su carácter o sus atributos. Y es el nombre, nuevamente, como dije, este nombre es el nombre de el Padre. Cuando vamos a Filipenses capítulo 2, y vuelvo y digo, mire, de un versículo uno va a otro versículo, y hablando del mismo tema, santificado el nombre, ¿verdad? Honrar el nombre, que es el nombre del Padre. Nos dice que allá el Señor Jesús, luego de la humillación, Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre, pero por aquí, que está sobre todo nombre, para que en el nombre, ¿verdad?, de Jesús, o el nombre que el Padre le da a Jesús, se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El nombre, que Jesucristo es el Señor. Pero al Padre también se le llama el Señor. En otras palabras, aquí estamos hablando que Dios en su esencia, en su ontología, aquí aparece el Padre y el Hijo también. En lo cual ellos comparten ¿qué? La esencia de quién es Dios, comparten la esencia de ser el Señor. Eso es bien importante también. Aquí tenemos otro aspecto, ¿verdad?, de lo que viene siendo la cristología, una alta cristología en Mateo, explicando este concepto. Pero bien, sigamos por acá. El concepto de venga a nosotros tu reino. Vamos a ver por aquí. Bueno, venga a tu reino. Vamos a entrar aquí. ¿Dónde está el reino de Dios? Si vamos a entender nuevamente, Dios gobierna o Dios tiene su reino en los cielos. ¿Ve? Venga tu reino. Aquí esto es una petición. Esto no es un permiso. Nosotros le estamos diciendo, venga a tu reino como si le estuviésemos dando un permiso a Dios para que Él venga y haga su voluntad. No, 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 no. Estamos haciendo una petición de que en la misma manera en que Dios gobierna y es soberano en los cielos, estamos pidiendo que Él venga
y gobierne también aquí en la tierra. De hecho, por eso es que al final especifica en dónde va a ser. Venga tu reino. Este no es el reino del mundo, no. Este no es el reino de Satanás, no. Este no es el reino humano, no. Este es el reino, ¿verdad? Y le ponemos aquí un artículo definido de quién. El reino de Dios. Nosotros estamos ¿qué? Diciendo, Señor, en la manera en que tú reinas en los cielos, con todo poder, con toda autoridad, con todo designio, con todo decreto. Señor, te pedimos que hagas eso, no solamente en tu reino, lo hagas también aquí en la tierra, sobre todo en nuestras vidas. Sé tú el Señor de nuestras vidas. Por eso cuando habla aquí del nombre, y el nombre es el Señor, ¿verdad? Cuando se habla del Señor, el Señor habla de una posición exaltada, una posición sublime, una posición alta, y el Señor tiene quien, aquellos que se someten, que somos nosotros, y como nos sometemos a Él, decimos, Señor, tu Señor, ¿verdad? Aquí, trae tu reino o gobierna o decreta exactamente de la misma manera que lo haces que en los cielos, con toda autoridad, con todo poder, con todo designio, con toda tu voluntad, con toda tu omnisciencia, con toda tu benevolencia. Señor, venga tu reino. Entonces decimos aquí, ¿verdad? Eso mismo, hágase tu voluntad. Nuevamente, no le estamos dando un permiso a Dios para que le haga su voluntad, sino simplemente estamos reconociendo y pidiendo de que Él, en la manera en que gobierne los cielos, gobierne aquí en la tierra también, que se vea manifestada su gloria, que se haga su voluntad. La pregunta es, ¿por qué esto no es un permiso para darle a Dios que haga su voluntad? Porque Dios es soberano y su voluntad se hará en todo momento. Cuando usted va al profeta Isaías, Isaías menciona claramente de que el hombre no puede tronchar la soberanía de Dios, no puede tronchar sus designios, no puede tronchar, pues hágase tu voluntad, no solamente eso, esto no solo es reconociendo que su voluntad va a ser hecha, exactamente como que, mire cómo se repite en el cielo y aquí se repite en los cielos. Por ende, lo que se está hablando aquí al principio está haciendo que un hincapié nuevamente en el segundo versículo. Su reino nuevamente está donde? En los cielos. Pues su voluntad, ¿dónde está? En los cielos también. Simplemente estamos diciendo ahora que esa voluntad que está en los cielos, así también se haga donde? Aquí en la tierra, donde Dios gobierna con todo poder y con toda autoridad. O sea, cuando decimos esto aquí, no estamos nuevamente dándole permiso al Señor, sino estamos reconociendo que en la misma manera como Él gobierna allá, Él gobierna también aquí abajo. Que todas las cosas que nos suceden diario a diario vivir es porque está en el pleno control de este Señor, que es el Padre nuestro, que habita en los cielos. Y como Él está en control en el cielo, así también Él está en control en la tierra. Por eso de aquí podemos salir rápidamente y a Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien para aquellos que sus propósitos son llamados. Todo es todo. Si perdiste el trabajo y estás en la voluntad de Dios, todo obra para bien. Quizás ese trabajo no te convenía, quizás ese trabajo era se interpolaba en la adoración a Dios. De momento pasó, qué sé yo, lamentablemente tuviste un accidente, lo viste mal. Pues mira, quizás el Señor estaba de alguna manera llevándote a que recapacites, ¿verdad? Y la gente dice, pero ¿puede suceder algo malo en nuestra vida que redunde en algo bueno? Claro que sí. Cuando vamos nuevamente al libro de Isaías, Dios permite las calamidades en nuestra vida. ¿Para qué? Para nuevamente llevarnos a nosotros a que entendamos su voluntad, a que dependamos de qué, de todo lo que le está diciendo en este versículo, porque Él es Padre nuestro y qué padre quiere algo malo para con sus hijos. Así que, aunque veamos las cosas que parecen negativas en nuestra vida, Él está en control, así también en los cielos como en la tierra. Y nuevamente, esto no es nosotros dándole permiso a Él, sino reconociendo. Esta oración lo que está haciendo es prácticamente reconociendo que, número uno, que Él es Señor, reconociendo que Él está en control en los cielos y reconociendo que Él está en control en la tierra también.
Él está en control de toda la situación. No hay nada que sorprenda al Señor. Aún las calamidades que el Señor permita, Él está en control en medio de todo esto. Y aquí, cuando decimos, hágase tu voluntad o venga a nosotros tu reino, no es nosotros dándole a Él un permiso, sino nosotros reconociendo de que su voluntad está siendo hecha en los cielos como aquí en la tierra. Y vuelvo y le repito, mire, cuando nosotros hacemos este tipo de estudios, nosotros tenemos que ir buscando nuevamente qué cosas se repiten en el texto, porque cuando se repiten, lo que hace es enforzar la idea de lo que se está diciendo. Así que si vemos la palabra en el cielo, y se repite, pues esto tiene una correlación una cosa con la otra. Cuando hablamos de tu voluntad, ¿de quién está hablando? ¿De tu nombre o de quién? Del Padre. O sea que el sujeto nuevamente de estos dos versículos es el Padre. Cuando habla de nuestro, está entonces hablando de qué? Que nosotros hacemos la petición de que venga y de que haga. Pues entonces aquí hay dos personas o dos conceptos entendidos para una persona. Una para adorar al Señor y una para nosotros entender lo que el Señor está haciendo. El reino, tu reino. Mira la palabra tú, ¿verdad? La palabra tú, tenemos una repetición de la palabra tú. Esto no es mi nombre, esto no es mi voluntad, esto no es mi reino. Este tú explica quién, al Padre. Es su nombre, es su voluntad, es su reino. Así que si usted trata de poner su nombre, su voluntad y su reino en una oración, usted está pidiendo mal. Usted tiene que pedir conforme a su voluntad, su reino, su nombre, porque nuevamente Él es el Señor que está en los cielos y Él es quien es Padre, Él es quien tiene toda autoridad y toda potestad. Ahora, seguimos por aquí. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿verdad? De que el pan nuestro de cada día. Fíjense que comenzamos aquí con una adoración, ¿verdad? Como habíamos mencionado anteriormente. Y luego de la oración hablamos de un concepto de entender qué es su voluntad y todo eso. Aquí, ¿verdad? Intercambia y pone en segundo lugar, por eso dice el acróstico no es algo que usted vaya a seguir en orden necesariamente, sino son los puntos necesarios para hacer una oración. Aquí nos está hablando claramente sobre el concepto de una súplica. Aquí comenzamos a hacer una súplica. Después de haber adorado, pues mire, por lo menos entramos con una súplica. Y esta súplica lo que nos está hablando es que el pan o el sustento nuestro, ¿de quién es? Mire, recuerda que la palabra nuestro está aquí y vuelvo y digo, mire, se repite nuevamente, nuestro acá también, ¿verdad? Aquello que estamos pidiendo que se haga, que venga, entendiendo que Él es Padre, aquí somos nosotros ahora lo que estamos pidiendo que el pan. Pero nuevamente aquí volvemos a lo que yo había dicho, de la Biblia se va a la Biblia. ¿Dónde más tenemos referencias sobre el pan que nos nutre a nosotros? En los yo soy de Juan, el Señor dice, yo soy, ¿quién? El pan de vida. Por eso dice que no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra. Así que el pan o el sustento nuestro, ¿de qué? De cada día. No solamente es el pan de aquello que necesitamos materialmente. ¿Es quién? Es Él. Yo soy el pan. Es que su palabra, ¿verdad? No tan solo el pan vive, sino la palabra del Señor. Así que tenemos un aspecto nuestro que es espiritual y un aspecto que es que de la carne. Así que nuevamente, para saciar nuestro espíritu, para saciar nuestra carne, tiene que haber un pan y ese pan no solamente es lo que usted pueda comer literalmente como pan, pero si no es el mismo Señor Jesús, es la palabra del Señor Jesús, porque Él nos nutre cuando cada día. ¿Qué implica esto? Que cada día nosotros tenemos necesidad de quién? De ese Padre nuestro. Cada día tenemos necesidad de qué? De ese pan espiritual. Cada día sí tenemos necesidades nuevamente para satisfacer nuestro cuerpo porque tiene hambre, porque tiene sed. Pero esta es la petición, dánoslo hoy, ¿verdad? No me lo des mañana, dame lo que es del día de hoy. Dame el sustento en el día de hoy porque lo necesito hoy. De hecho, cuando usted ora, muchas veces usted dice, Señor, inclina tu oído hoy. ¿Cuántas veces usted ha orado?
y usted siente como que la oración no pasa del techo. David decía en el día de hoy, creo que en el Salmo 40, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esta petición aquí nuevamente es nuestro corazón. Danos eso que necesitamos en el día de hoy. Pero la Biblia dice, pedid no recibir, porque pedir mal, porque pedir bajo vuestras propias concupiscencias. Ah, pero pido en el nombre del Señor Jesús y todo lo que está en el nombre del Señor Jesús será dado. Sí, pero nuevamente, ¿qué dice? Pedí que conforme a su voluntad y entonces será hecho. Así que lo que yo le pido que nos dé hoy, lo que nos dé es quién, es su presencia, es su palabra, es nuestro sustento que nos lo dé, que cada día, dánoslo hoy. Cada día no implica hoy también, claro que sí. Pues entonces esto está unido a que a todo esto que estamos mencionando. Cuando mencionamos esto, hablamos también de las necesidades básicas de cada día. Cuando, por ejemplo, pedimos de las necesidades básicas de cada día, no estamos pidiendo, y aquí le voy a dar un ataque fuertísimo a aquellos de los de la confesión positiva. Cuando hablan de que nosotros debemos pedir y pedir en abundancia, porque si pides poquito, te dan poco, porque debes cegar grandemente para recibir grandemente. Mire, no entienden verdaderamente el concepto de esta oración modelo. Porque aquí cuando nosotros pedimos el pan nuestro de cada día y que nos lo dé hoy, no estoy hablando que me dé una sobreabundancia y me haga multimillonario. Esa no es la idea del cristiano. Cuando usted va, déjeme buscarlo por ahí. Mire, busque por ahí, si usted tiene su Biblia y está haciendo este estudio conmigo, vaya al Proverbio capítulo 30. Proverbios capítulo 30 y versos 7 al 10. Mire lo que dice. Y este es interesante porque este salmo no es de, este proverbio no es de Salomón. Este proverbio es de Agur, el hijo de Jaque. Mire lo que dice él. Dos cosas he demandado. No me niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. O sea, él dice, apártame de la vanidad y de la mentira. Pero mire lo que dice. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. El pan de cada día es lo necesario de cada día. No para que tengas la necesidad de que estés totalmente pobre y no tengas nada y termines que, como dice aquí en el versículo 9, ¿verdad? No siendo pobre, hurte, o sea, que vaya y robe y blasfeme el nombre de Dios. Pero tampoco dice que me sacie tanto que termine que olvidándome o negando al Dios de la gloria, sino lo necesario para cada día. Recuerden nuevamente que también esto hace alusión al Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios recibía el maná en el desierto. Ellos tenían lo suficiente para cada día, con la excepción de el viernes, ¿verdad? Que se le daba una doble porción porque el sábado se separaba para adorar a Dios como tal. Pero Dios proveía todo lo necesario para cada día. No andaba buscando que el pueblo fuera rico. Y aquí cuando dice, danos nuestro pan de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? No implica que está hablando de riqueza, está hablando de lo necesario, las cosas que te hacen falta, ¿verdad? El declarar o decretar que tengas un auto Ferrari no implica que estás orando conforme a la voluntad de Dios, porque quizás un auto más sencillo te lleva al mismo lugar que te lleva el Ferrari. Quizás la ropa de Gucci o la cartera de Gucci no te hace falta porque puedes tener quizás una funda, un bolso, dependiendo de cómo lo digan en su país, y puedes cargar los materiales de igual manera de un lugar a otro hasta allá. No hay necesidad de eso. No estoy diciendo que el ser rico sea malo. Lo que estoy diciendo es que no debe haber una importancia sobre las riquezas materiales porque nosotros no debemos atesorar cosas aquí en la tierra, sino atesorar en los cielos, donde el ladrón no te lo puede robar, donde la polilla no te lo puede dañar, donde el orín no hace que perezca. Pues nuevamente aquí este pan nuestro de cada día lo que está hablando es de lo necesario y justo para que podamos vivir. Bien, que una persona pueda vivir en lujos, magnífico,
Pero esa persona que vive en lujo, que no deje que los lujos se conviertan y se vayan por encima de quién es el Padre nuestro y terminen no santificando ni el nombre de Dios, ni reconocer que Él está en los cielos, ni permitir que se haga su voluntad, porque piensa que sus riquezas son las que le llevan a llevar a tener una vida fructífera y una vida con paz, porque no lo es. No hay nada que pueda comprar la paz en este mundo, solamente estar en paz con Dios. Por eso nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz verdadera es aquella que recibimos cuando nuestros pecados son perdonados y cuando los confesamos y nos arrepentimos de nuestro pecado. Entonces nos lleva a hacer esto, que sea nuestro Padre, a reconocer que está en los cielos, a santificar su nombre, a reconocer que su reino y su voluntad es hecha en el cielo y también aquí en la tierra, y por ende como Señor, nosotros nos sometemos a su voluntad. Y entonces pedimos que nos sacie de cada día. Y aún de aquí usted puede salir también nuevamente. Aquel pasaje dice, mirad los lirios del campo, que ni Salomón se vistió con tanta gloria, ¿verdad? Mirad las aves de los campos, que no tenéis necesidad, sino que vuestro Padre reconocer y sabe que tiene necesidad. No se turbe vuestro corazón porque Él sabe que tiene necesidad. Pero nuevamente reconozcamos y vayamos delante del trono de la gracia, Señor, pidiendo el pan nuestro de cada día. Ahora, seguimos aquí con la oración nuevamente. Y a mí me encanta esto porque esto es precioso. Cuando usted desglosa la palabra verso por verso y profundiza y busca más de la palabra del Señor, es una gran bendición. Ahora, mire lo que empieza. Y perdónanos. Recuerden que Él está aquí haciendo una petición y aquí hace otra petición. Danos el sustento, pero también perdónanos. Perdónanos, Señor, por nuestras deudas. Y aquí esto es una confesión. Esto es lo que estábamos hablando anteriormente del concepto de la oración. Aquí comienza con una confesión. Perdónanos nuestras deudas, ¿verdad? El pecado que comete una persona pertenece a esa persona y no se le imputa a otra persona. Vaya a Ezequiel capítulo 18. El pecado del padre no será sobre el hijo y el pecado del hijo no será sobre el padre. La justicia del padre será sobre el padre, la justicia del hijo será sobre el hijo. Nadie carga pecado de nadie. Por eso cada uno de nosotros tenemos que pedir perdón por nosotros mismos. Usted no puede pedir perdón por otra persona. Usted puede decirle al Señor, Señor, apiádate de esa persona y extiéndele misericordia. Pero usted no puede pedir perdón por una persona. Usted no puede hacer que esa persona reciba perdón por una obra o por un dinero que usted pague en algún lado, porque cada persona es responsable de su propia deuda. Para aquel que tiene oídos, que escuche, y para buen entendedor, pocas palabras bastan. Cuando dice perdónanos, esto es algo personal. ¿Quién está pidiendo ese perdón? Nosotros. Nosotros estamos pidiendo perdón por nuestras deudas. ¿Por qué? Porque si tenemos deudas delante de Dios, tenemos deudas delante de Dios. Perdona nuestras ofensas y aquí hace una comparación, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mira la palabra nuestras y nuestro aquí también. Mira la palabra perdónanos y la palabra perdónanos. Perdona nuestras deudas. Tenemos nuestras deudas y tenemos aquellos que cometen deudas contra nosotros. Así que aquí hay un concepto bien importante. Aquí nosotros le hemos fallado a Dios, pero también hay personas que nos han fallado a nosotros y nosotros fallamos a otras personas. Cuando dice la Biblia en el mandato más sublime, dice que amarás al Señor con toda tu Dios, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Hay una relación vertical y hay una relación horizontal. Y aquí vemos también una relación vertical y una relación horizontal en la forma en que Dios o nosotros pedimos que Dios nos perdone a nosotros. Y nosotros, de igual manera, perdonar a aquellos que nos ofenden. De hecho, cuando usted va, por ejemplo, a Mateo capítulo 7, verso 2. Vamos de nuevo y pues, aquí es la Biblia hablando con Biblia. Mateo capítulo 7, verso 2 dice, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgado y con la medida con que medís os será medido. Muchas veces cuando nosotros tenemos una persona que nos ofende, decimos no queremos perdonar a esa persona. No queremos, y que pues de la misma manera en que está juzgando, también será juzgado. ¿Y qué nos está hablando la Biblia claramente?
Cuando usted va a pasajes, por ejemplo, como Mateo, y de hecho más adelante, en Mateo capítulo 6, en esa misma oración que estábamos mencionando, versículos 14 y 15, mire lo que dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pues entonces, cuando dice perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, es que aquí hay algo bien importante, que cómo usted espera que Dios le perdone cuando usted no perdona. Y mire, muchas veces en la iglesia usted se encuentra con personas y dice, yo no puedo con este hermano, no me quiero sentar porque no lo soporto. ¿Cómo es posible que en la iglesia haya ese tipo de pensamiento? Pero los hay. Lo que nos está diciendo la Biblia aquí es, ¿tú quieres que Dios te perdone? Pues demuestra también tu misericordia como Dios te ha mostrado a ti misericordia. ¿Perdonando a quién? Aquellos que te ofenden. Cuando vamos también y analizamos la palabra, el mismo concepto está, por ejemplo, si usted quiere apuntar el versículo, en Marcos capítulo 11, verso 26. Perdona para que seas perdonado. Pero fíjense en esto, analicen esto. Y me voy a detener aquí un segundo. Antes, hablando sobre el antiguo pacto, se perdonaba para obtener perdón, ¿verdad? Y eso era bajo el viejo pacto. Antes se perdonaba para usted obtener perdón. Pero ahora en el nuevo pacto perdonamos porque Dios ya nos perdonó. Analicen esas palabras y las voy a repetir. Antes en el antiguo pacto perdonábamos para ser perdonados porque la ley lo demandaba. Pero ahora, ¿por qué perdonamos? Perdonamos porque Dios nos perdonó y en la manera que Dios os perdonó y os reconcilió con Él en la cruz, de igual manera nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofenden. Cuando vamos a Mateo capítulo 18, ¿verdad? Cuando alguien ofende, ¿verdad? Y se lleva en la disciplina, pero vamos a capítulo 21 y el capítulo 35, ¿verdad? O verso 35, nos habla ese concepto que nosotros debemos perdonar. Y nuevamente, porque mire, si usted no perdona, usted está siendo juez de la otra persona. Usted está haciendo mal a una persona. Entonces Santiago dice, no habléis mal de un hermano ni juzgues a un hermano, porque el que habla mal de la ley y juzga la ley ya no es que el que cumple la ley, sino juez. Pero solamente hay un solo juez quien te puede perder y te puede condenar. En cambio, ¿tú quién eres? O sea, en otras palabras, cuando no perdonas, te estás poniendo tú en la posición de Dios. Si te pones tú en la posición de Dios porque no deseas perdonar, pues entonces te estás haciendo tú más grande que Dios y estás violando todo esto que acabamos de mencionar al principio. Lo estás violando ¿de qué? Porque ahora te estás poniendo tú en la posición de Dios, que es quien juzga. Mire, ser cristiano no es fácil, no es fácil, porque ciertamente cuando hemos recibido afrenta y nos han calumniado, lo que sea, perdonar no es fácil. Perdonar nuevamente yo creo que es un atributo comunicable de parte de Dios que muchas veces nosotros no ejercemos como deberíamos hacerlo. Pero aquí no está demandando la palabra de Dios, que nosotros debemos perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Y de qué manera Dios te perdona a ti? Fíjese, la Biblia dice, por cuanto está el oriente del occidente, así Él hizo borrar nuestras rebeliones. La distancia del oriente al occidente es una distancia que no se puede calcular, es inefable, es inexhaustible. En la manera en que Dios nos perdonó a nosotros, tomó nuestro pecado, lo borró y cuenta nueva, y ya esa culpabilidad se eliminó por completo. De igual manera, Dios nos dice, perdona a tu hermano. Perdona es que perdones y no tengas rencor. Perdona es que perdones y te olvides de eso. Perdona es que vuelvas como una página en cero en blanco. Perdona es que entiendas las intenciones de las personas y si te vuelven y te fallan, vuelve y perdónale. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el Señor le dice, bueno, deberías perdonar a tu hermano hasta 70 veces 7. Claro que nuevamente es un hebraísmo para hablar ese concepto, pero mire, vamos a llevarlo a matemática. Vamos a asumir que el día tiene 24 horas y el Señor está diciendo, ¿verdad? Que cada día usted debe perdonar 70 veces 7, que es 70 por 7. 70 por 7 significa que son 490 veces al día. Vamos a traer un ejemplo hipotético. 490 veces al día. Pero el día tiene 24 horas.
24 horas entre 490 veces da aproximadamente unas 20 y tanto, vamos a poner 20 veces por hora, pero cada hora tiene 60 minutos. Quiere decir que cada 3 segundos más o menos usted debe ir perdonando. Así que cuando un hermano le esté faltando el respeto, le esté injuriando, haciendo lo que sea, cuente 1, 2 y 3 y por lo menos en ese momento ya usted tuvo que haberlo perdonado. En la manera en que Dios le perdonó a usted. Claro, nuevamente, esto es un ejemplo hipotético para que veamos el concepto de que 70 veces 7 es que siempre que te fallen, perdona. Óigame, pero que es que eso es difícil, hermano. No, la Biblia, el Señor está diciendo, siempre que te fallen, perdona. Y sobre todo cuando una persona se acerca y te pide perdón, perdónalo, borrón y cuenta nueva. No mantengas eso porque el que no perdona se ata con raíces de amargura a aquel que no ha perdonado. Y por ende aquí Dios dice por medio de esta oración modelo, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora le voy a hacer la pregunta. Imagínese usted que Dios le perdone a usted en la manera en que usted perdonó a otro hermano. ¿Ah? Como decía el evangelista, di amén, sino di ouch. Perdona a tu hermano, ¿verdad? O perdonas tú a tu hermano, como Dios te perdonó a ti. Si nos ponemos a analizar, muchas veces nosotros no perdonamos a nuestro hermano como Dios nos ha perdonado a nosotros. Dios nos perdonó, borrón y cuenta nueva, no tiene rencores, no tiene nada, se olvidó de ese pecado y nada más. Y así nos está diciendo nosotros, perdona como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La pregunta es, ¿nosotros perdonamos a nuestros deudores como Dios nos ha perdonado a nosotros? Si somos sinceros, la respuesta a eso es no. Pues estamos siendo injustos. Sí. Por ende, tenemos que arrepentirnos cada día por cuando no hemos pecado. Porque en realidad cuando no perdonamos, pecamos contra Dios. Porque entonces nos hacemos jueces de los hermanos, nos hacemos superior a Dios, porque si Él nos perdona y Él es más grande que nosotros, ¿cómo es posible que nosotros no perdonemos a aquellos que nos han ofendido? Es más, y ahí mismo aparece la parábola de aquel hombre deudor, que vino el rey y le perdonó toda su deuda, pero cuando llegó su siervo, le dijo, siervo malo, y no le perdonó la deuda. ¿Qué le dijeron? Qué malo eres, porque yo siendo tu mayordomo te perdoné a ti, pero tú no puedes perdonar a aquel que tiene una deuda y tú me debías mucho más de lo que él te debe a ti. Oh, así que aquí, mire, esta oración aquí, el versículo 12, dentro de la oración modelo es el concepto más difícil para entender. Ahora, sigamos aquí porque de aquí podemos salir con otra enseñanza mucho más profunda. Pero vamos aquí. Y no nos metas en tentación. Me tengo que detener aquí. ¿Significa esto que Dios nos, perdón, que Dios nos mete en tentación? ¿Cómo es posible? Si cuando vamos a Santiago capítulo 1, versos 13 y 18, mire lo que nos dice. Vamos a la Biblia. Santiago capítulo 1, versos 13 al 18. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido la luz, al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Pero mire lo que dice la palabra en el versículo 14. No nos metas en tentación. Pregunta, ¿Dios nos mete a nosotros en tentación? Cuando en Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta él a nadie. Cuando dice aquí que no nos metas en tentación y Dios no tienta a nadie, tenemos que ahora comprender verdaderamente que esto es lo que significa. En realidad, muchas personas lo traducen que no es que no nos metas, sino que no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque nosotros somos polvo. Porque Pablo decía, no hago lo que yo quiero, más lo que no quiero, eso hago en el capítulo 7 de Romanos. Y pruebo que hay una ley en mí, una ley que me lleva a pecar. Y entonces, aquí en esta tentación, nuevamente, la tentación se convierte en pruebas.
Pero hay pruebas, ¿verdad? No necesariamente voy a utilizar la palabra tentación, voy a utilizar la palabra pruebas. Hay pruebas que nos edifican, pero hay pruebas que tienen que ver con nuestra concupiscencia. Las pruebas que nos edifican nos santifican poco a poco. Las pruebas que se llevan a nuestra concupiscencia nos llevan a pecar. Estas pruebas de aquí o esta tentación es la que da Satanás. Estas pruebas nuevamente son las que da el Señor para edificarnos a nosotros. Pues cuando dice no me dejes caer en tentación, no está hablando de esto que está aquí. Está hablando de aquellas pruebas, de aquellas tentaciones que nos atraen en nuestra concupiscencia y nos llevan al pecado, sabiendo que nosotros estamos ahora en un cuerpo, en una creación caída por el pecado. Pero aquí es donde Pablo dice, doy gracias a Dios nuestro Señor que nos ha librado de la ley del pecado. ¿Por medio de qué? De la ley del Espíritu. Y ahora por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido llevados a la vida verdadera de conocer la libertad que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice que si el Espíritu de Dios os libertare, verdaderamente fuesen libres. Porque si el Espíritu no te liberta, estás que atado a tus delitos y tus pecados por la concupiscencia adámica que heredamos desde el pecado original. Pero gracias damos a Dios nuevamente de que Él nos libra de la tentación, nos protege, nos cuida, por medio de qué? De su Espíritu Santo, porque ahora nos dice, hijitos míos, escribe estas cosas para que no pequéis, pero si alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y entonces ahora nos llama de aquí, para no caer en la tentación, Él nos llama a nosotros a que nosotros, ¿verdad? Recordando las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conformes a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es que la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que no nos dejes caer en tentación, Señor. Es pidiéndole que nos guarde, que por medio de su Espíritu Santo, que es la obra, que Él convencerá a todo el mundo de pecado, de justicia y de maldad, la obra del Espíritu Santo evita que nosotros entremos en esta tentación. ¿Para qué? Para librarnos del mal y librarnos del maligno. Porque ahora nos habla a nosotros que no solamente nos libra de esa maldad, de ese pecado, nos libra también de maligno, porque ahora nos dice, sometidos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros ¿qué? Huirá. ¿Por qué? Porque nuevamente esa obra del Espíritu Santo para guardarnos de esa tentación, para librarnos del mal y del maligno. Entonces esa obra del Espíritu Santo nos dice la Biblia claramente que cuando nosotros nos sometemos a Él, y le resistimos al diablo, nuevamente estamos que en obediencia en medio de la tentación. Y esta tentación o pruebas nuevamente, recuerden nuevamente de que nuestra fe es probada como el oro en medio de las aflicciones o en medio de las tentaciones. Eso es bien importante y es la obra del Espíritu Santo de protegernos. En otras palabras, que no nos meta. ¿Por qué? Porque tú has enviado a tu Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia, de maldad. ¿Para qué? Para traernos y llevarnos a la cruz de Cristo, donde nuestro pecado fue que perdonado. Y una vez que nuestro pecado fue perdonado, ahora nosotros venimos a hacer ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Es aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que está queriendo decir aquí este versículo. Eso es lo que está queriendo decir aquí el Señor de la oración. Por medio de estas palabras que son sencillas, pero usted escudriñarlas. Y mientras más se mete y profundiza en eso, más Dios le habla por medio de su palabra. Señor, no me metas, no me dejes caer en tentación. Líbrame del malo, del maligno. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú puedes hacer eso? Porque tuyo, ¿y de quién es este tuyo? De este Padre nuestro que está en los cielos. Es que el reino
¿Y de qué estamos hablando del reino? El reino de los cielos, el reino que se manifiesta aquí en la tierra, aquello que está en el cielo, el poder. ¿De quién es el poder? El poder de nuestro Padre. ¿La gloria de quién? La gloria de nuestro Padre. ¿Por qué tiempo? Por los siglos de los siglos. Y amén, que significa que así sea. Sí, Señor, hágase tu voluntad. Así que todo que redunda en este Padre que está en los cielos, que santificamos en su nombre, que venimos a su reino, que pedimos su voluntad, que nos des la provisión del cada día, que nos libre del pecado y de la tentación. Nuevamente es porque Él tiene el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amado, ¿qué cosa es esto que está aquí? ¿Qué cosa es esto que estamos haciendo aquí? Comenzamos con que con una adoración a quién, a nuestro Padre, y terminamos con una adoración a nuestro Padre. O sea que aquello que sostiene la esencia de la oración modelo es la adoración a Dios junto con la adoración a Dios. Y en medio de esa adoración y adorando al Dios de toda gloria, podemos nosotros orar esa oración modelo que el Señor Jesús nos ha dado para que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia y obtengamos misericordia. Aquí en esta oración hay perdón. Aquí en esta oración hay provisión. Aquí en esta oración hay adoración. Aquí en esta oración hay entrega. Aquí en esta oración hay disciplina. Todo nuevamente en unos versículos que aparentemente son sencillos, pero cuando usted los estudia profundamente se da cuenta que aquí hay mucho más de lo que muchas personas puedan sacar. Y esto es un estudio nuevamente que espero que ustedes compartan con todas las personas. Usted lo puede llevar en la iglesia, usted puede volver y ver el video nuevamente y analizarlo y vaya punto por punto, haga anotaciones y escriba cada versículo y piense, cuando usted tiene una palabra, busque la definición de la palabra. Y la definición de la palabra, vaya a una concordancia, busque dónde esa palabra se utiliza nuevamente en la Biblia y analice ese texto. Y usted se va a dar cuenta que esa palabra le va a ir expandiendo lo que significa el texto mucho más. Y utilizamos a la Biblia para que nos defina la Biblia. Cuando hable de santificar, busque todos los versículos que tienen que ver con santificación o santidad. Y mire que va a encontrar que va a haber santificados pues a Dios, resistir al diablo, ¿verdad? Si no sé santo porque yo soy santo, ¿verdad? Santificar el nombre del Señor, santificar a Dios en vuestros corazones. Busque todas las palabras que hablan de santificación y le va a decir, pues esto es lo que significa, esto es lo que significa, esto es lo que significa, y lo lleva a que usted se introduzca en el texto. Así que yo espero que esto sea de gran beneficio. Nuevamente, muchas personas me piden y me dicen, doctor Emanuel, vaya y tomen un texto y vamos a desglosarlo verso por verso. Pues sabe, estoy tratando de incorporando en nuestro canal para que nuevamente vayamos a la Biblia, a la fuente, porque en ella hay tesoros tan sublimes, tan grandiosos, que no solamente son para nosotros leerlo y comprenderlo, pero también vienen siendo pan para nuestras almas. No tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde sale de la boca de Dios? En la palabra escrita, en lo que Él nos dejó, en esa palabra profética que es más segura, en la que hacemos bien en escucharle y nuevamente prestar atención en lo que Él nos menciona. Así que yo espero que esto sea de gran beneficio para todas las personas que nos escuchan. Y recuerden que en este canal hablamos sobre teología, apologética y evangelismo. Y si a usted le interesa hacer un estudio aún más profundo que esto, estamos estudiando el libro de Ruth con las damas nuevamente y tenemos unas becas para aquellas damas que le interese estudiar el libro de Ruth, y para eso nos tienen que escribir nuevamente a una dirección de correo que voy a poner por aquí rapidito, y usted nos envía ese correo electrónico. Vamos a ver por acá, lo tengo por aquí. Mire, escríbanos a este correo electrónico, damarisphd@gmail.com, y diga que usted quiere participar por 5 sábados en el estudio de Ruth. Tenemos becas para las primeras 5 damas que le escriban a la doctora Damaris. Se le va a enviar un trabajo para que usted haga el trabajo, y el trabajo la va a llevar a la Biblia. Usted me tiene que buscar en la Biblia contexto histórico, versículos bíblicos que tratan del libro de Ruth, para luego entonces ir a analizar el libro de Ruth, no solamente desde una perspectiva teológica, gramatical, qué significan las láminas en el libro de Ruth, qué significan los quiamos en el libro de Ruth, qué significa el contexto cultural que estaba pasando, había una batalla, no había una batalla, había un camino en el norte, había un camino en el sur. Todo eso se estudia a profundo
exegéticamente porque se desglosa desde una perspectiva histórica, gramatical, desde una perspectiva teológica. Y nuevamente, el libro que están usando para estudiar, que este libro le va a apuntar hacia la Biblia. Miren, este libro nosotros lo diseñamos, mi esposa y yo lo diseñamos de que yo decía, yo no quiero que las personas tomen un libro para estudiar la Biblia y se enfoquen en el libro. No, no. Yo quiero que el libro, cuando usted lo abra, te diga, te voy a hacer una pregunta, pero quiero que vayas a la Biblia en tal versículo, en tal página y busques la Biblia. Esto te ayuda a ir a la Biblia. Y así mismo lo hicimos con el libro de Esther, ¿verdad? Que ya está disponible nuevamente. Solamente se pueden conseguir a través de Amazon. Si usted los consigue en otro lugar, eso es piratería, nos están robando en el ministerio y un cristiano no debe apoyar la piratería. ¿Por qué? Porque lo poquito que se gana de estos libros lo invertimos para que para dar las becas a esas damas que puedan estudiar con nosotros de gratis el libro de Ruth. Si usted lo compra por otro lado, pues hace rico a otra persona y esa beca no se le da a una dama. Así que le invitamos que si desea adquirir los libros, están en Amazon. Escriba La Providencia de Dios en Tiempos Difíciles, libro de Ruth, que allí van a estar todos los libros, o escriba Damaris Hernández, que allí van a estar los libros. Y también allí está mi libro Confrontando Falsas Enseñanzas, nuevamente a través de Amazon, solamente en Amazon. Y a través de audible.com, el libro de audio de mi libro de audio, nuevamente. ¿Por qué? Porque queremos que si usted va a comprar el libro, nuevamente, y este es el manual de la clase, y este es el manual de la clase de Esther, queremos que usted vaya y busque las preguntas. Además, aquí le damos el formato de cómo se estudia exegéticamente, porque lo tenemos por aquí en la parte de atrás, creo que es que está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En las primeras páginas le da a entender cómo es que se estudia la Biblia, ¿verdad? Y lo tenemos en paso, ¿verdad? Cómo es que se hace una buena exégesis y vamos desde el contexto cultural, contexto histórico, análisis literario, ¿verdad? Y análisis teológico. Así que usted verifica un texto y usted va y lo analiza con esos 4 lentes. Y esos 4 lentes le va a expandir qué es lo que significa ese texto, ¿verdad? Y usted hace una exégesis, que es extraer del texto lo que el texto quiere decir, no lo que usted le quiere imponer. Siempre que usted escuche un estudio bíblico y le digan, bueno, ¿qué piensa usted sobre eso? ¿O cómo se siente usted? Mire, eso no es un estudio bíblico. Eso es pedirle la opinión a usted de lo que usted cree que es la Biblia. Y así no se estudia la Biblia. La Biblia no es lo que nosotros opinamos de ella, sino lo que podemos extraer de ella, porque ella misma, como ya ustedes vieron en el estudio de la oración modelo, un verso te lleva a otro verso, una palabra te lleva a la Biblia y la misma Biblia te va llevando a otros versículos en la Biblia y expandiendo lo que ella misma quiere decir. Sí, grande es Dios, Andrea, y le damos gloria a Dios. Y estudiamos nuevamente el Padre Nuestro exegéticamente en el día de hoy. En el antiguo pacto correctamente se perdonaban para recibir perdón, pero en el nuevo pacto perdonamos porque ya fuimos perdonados en él. Se extiende su misericordia a los que aún no te conocen, claramente sí. Pedimos al Señor un día a la vez. Y nuevamente, miren, no se olviden de dar like, comenten si a usted le gustó este tipo de estudio, pónganme por ahí en los comentarios qué otro versículo usted desea que nosotros analicemos y entonces los voy a tomar y esos versículos que se repitan mucho son los que vamos a dar nuevamente en este tipo de exégesis básica para que usted pueda ser beneficiado. Muy cierto, Vladimir, es la voluntad que se nos manifestó en Cristo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon el plan de salvación en el cielo y se efectuó en la tierra su voluntad. De hecho, eso tiene que ver mucho con hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Desde el cielo hubo un acuerdo entre las personas en la divinidad, ¿verdad? En la Trinidad, en el Dios que nosotros conocemos. Y en ese plan perfecto se hace su voluntad viva, activa, cuando se engendra, cuando se encarna nuestro Señor Jesucristo, porque el engendramiento es un engendramiento eterno. Cuando Jesús se encarna, se pone ese plan no solamente de la voluntad de Dios en el cielo, ahora la voluntad de Dios se está haciendo en la tierra por medio de quién, de su Hijo que nos dijo que no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Consolador para cuidarnos, para protegernos, para guiarnos, para enseñarnos. Y por eso es que la Biblia dice claramente, ¿verdad? Que vosotros sois guardados por el poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque todavía su presencia está en medio de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Muy cierto lo que dice ahí.
A las damas que les gustaría estudiar el libro de Ruth, escriba el correo electrónico damarisphd@gmail.com. Nuevamente tenemos becas para las primeras 5 damas. Y las primeras 5 damas, nuevamente, esas becas surgen por las ventas de los libros, el super chat, las donaciones que dan. Nuevamente, la información está aquí en la parte de abajo para los libros y para la membresía del canal. Agradecemos a aquellos que son miembros del canal, que también apoyan con sus ofrendas. Y nuevamente, todo lo que se recolecta se invierte nuevamente para el pueblo de Dios, para ayudar a pastores, misioneros, personas que no tienen Biblia y necesidades que se vean nuevamente en el ministerio, que son nuevamente bien dadas y bien cargadas nuevamente para que las personas sean beneficiadas por lo que dan las otras personas, ¿verdad? En la manera en que otras personas son generosas, bendicen a otras personas a que puedan estudiar la palabra de Dios. Yo le garantizo, como siempre lo digo, y no son relajos. Usted no ha estudiado el libro de Ruth de una manera exegética y le invitamos a que usted venga a estudiar el libro de Ruth con nosotros. Hemos tenido un sinnúmero de testimonios de mujeres que han estado en el ministerio por 30 años y la primera semana dicen, esto yo no lo sabía. La verdad que yo no había estudiado el libro de Ruth. La verdad que yo no había estudiado la Biblia exegéticamente. Pues gloria a Dios, usted viene y entra con nosotros le enseñamos cómo estudiar exegéticamente y se prepara para que usted pueda dar buenos estudios bíblicos en su iglesia. Y cuando digo buenos estudios bíblicos, no son meramente tomar un libro y buscar lo que el autor del libro le dice. Si el autor del libro no lo lleva a la Biblia, no siga con ese estudio bíblico. Vaya con un estudio bíblico que lo lleva a profundizar, que le diga, ¿por qué la ley del levirato? ¿Dónde se encuentra eso? Vaya al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, ¿dónde? En tal versículo. Que la Biblia sea estudiada. Simplemente el libro es una guía para llevarlos a la Biblia, pero nuestro enfoque en el estudio es que usted regrese a la palabra de Dios, que vaya verso por verso, palabra por palabra, oración por oración, párrafo por párrafo, libro por libro, para que nuevamente le saquemos provecho a la Biblia, a la palabra de Dios. El pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no estudia bien la palabra de Dios. Y sobre todo porque Dios dice, tengo algo contra ti, sacerdote. El sacerdote era el que llevaba la palabra, que no has instruido bien a mi pueblo. Y por ende mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pues nuevamente nosotros, teniendo y conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres por medio de que de la palabra del Señor al arrepentimiento, a que conozcan verdaderamente la palabra de Dios. Y este estudio que hicimos en el día de hoy es meramente estamos rasgando por encima cómo es que se hace una exégesis. Vamos a las palabras, el contexto original, del contexto original vamos a concordancia, vamos a comentarios bíblicos, comentamos, ¿verdad? Desde una perspectiva teológica, consultamos con otros teólogos, consultamos nuevamente con lo que la iglesia, ese depósito de la fe, ha tenido desde tanto tiempo para nosotros ir que desglosando y alimentándonos poco a poco de la palabra del Señor. Así que yo espero que esto haya sido de bendición. Agradezco tu tiempo nuevamente. Suscríbase aquí en el canal, háganse miembros del canal. Sus ofrendas son de gran valor para nosotros nuevamente para seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo a todos los confines de la tierra. Así que agradezco su tiempo y nuevamente siempre digo que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti de paz. Termino diciendo, sol y Dios gloria, a Dios sea la gloria.